La fecha es 19, 20 y 21 de septiembre. Viernes, sábado y domingo. Vamos a llevar a cabo reuniones. Alguien me preguntó, ¿va a ser un campamento, un retiro? No. Van a ser reuniones. Viernes de noche, sábado de noche, domingo a la mañana, cena del Señor, seguir una enseñanza y un tiempo de comunidad para todos presentes, y con la posibilidad, esto está por definirse, a que también el domingo en la noche tengamos otra reunión, aprovechando la visita de dos hermanos de la Argentina, dos hermanos misioneros, el hermano Antonio Cinero, que está en Córdoba, y el hermano Jaime Burne, que está en Paraná. Esta semana, el día viernes, estuve hablando justamente con él, le manda muchos saludos a todos ustedes. Me comentaba una situación, dice, me dedico a orar todos los días por diferentes testimonios en diferentes lugares del mundo, que está relacionado con todo el mundo cristiano, en muchos lugares del mundo, y dice, justamente el día de ayer tocaba orar por Encarnación. Así que estoy orando, tengo muy presente y está muy gozoso de poder estar y deseoso de volver a verles a ustedes. Ahora sé que la última vez que él estuvo fue en el 19, que estuvo aquí con nosotros. Además, estábamos allá enfrente todavía, no conoce todavía este lugar. Así que oremos también por el hermano Jaime, justamente para que pueda recuperarse totalmente de su salud, para poder estar. Ha tenido dos operaciones importantes en ambos ojos y está en ese proceso de recuperarse de eso para que pueda estar. Su hermano está por cumplir 83 años, que tiene unos cuantos años, pero el entusiasmo y la vitalidad que el hermano tiene realmente es contagiante cuando uno habla con él. Porque muchos proyectos, muchos ministerios siempre obrando y sirviendo al Señor. Así que eso va a ser, así como le dije, seguramente en breve estará el programa completo. Vamos a estar transmitiendo para que todos sepan cómo va a estar el programa. Muy bien. Continuamos considerando el libro de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 2. Hemos visto el domingo pasado hasta el versículo 9, el párrafo que va del versículo 6 en adelante. El contraste que está fijando el apóstol Pablo en este párrafo es entre la sabiduría de los hombres, que es deficiente y perece, y la sabiduría de Dios, que es perfecta y permanece para siempre, y mostrando históricamente que a través de la sabiduría de los hombres jamás pudieron haber conocido a Dios, y la demostración cabal que el hombre, los príncipes de este siglo, dice él, refiriéndose a aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de ver al Señor Jesucristo, interactuar con el Señor Jesucristo, no le conocieron, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En la época en que vivió el Señor, el poder político, militar, estaba a cargo de los romanos. El poder religioso estaba a cargo de los fariseos, saduceos y escribas, y principalmente este sector de la sociedad que tenía a su alcance las Escrituras, el Antiguo Testamento, por supuesto, donde hay más de 350 profecías relacionadas al Señor, pero sin embargo, teniendo ellos la profecía y viendo el cumplimiento en el obrar del Señor de esas profecías, las señales mesiánicas que el Señor hizo, demostraban claramente que Él era
el Mesías prometido, pero no lo conocieron. Le vieron, conversaron con él, vieron su actuar, pero sin embargo muy pocos verdaderamente reconocieron de ese mundo religioso al Señor. Vemos un hecho muy particular que es Nicodemo, quien va a hablar con el Señor, y se relata eso en Juan capítulo 3, donde él, hablando con el Señor, le dice: porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios contigo. ¿No? Ahí hay una clara definición de que Nicodemo estaba entendiendo quién era realmente el Señor. Y vemos al final, cuando van a sepultar al Señor, es él con José de Arimatea que van y piden el cuerpo del Señor. Es decir, que ellos conocieron al Señor Jesucristo. De tanto, dice que José de Arimatea no estaba de acuerdo con que se crucificara al Señor, pero la mayoría no le conoce. Y eso demuestra claramente que el hombre, por su capacidad intelectual, aunque tenga toda la Biblia a su disposición, si no cuenta con el auxilio y el obrar del Espíritu Santo, no puede conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo como Salvador. Hay gente que conoce mucho más que cualquiera de nosotros todo lo que dice la palabra históricamente, todos los relatos históricos, y aún poder hablar de hechos, pero eso no le hace salvo a la persona. Es nada más que un conocimiento intelectual. Una hermana que está en la presencia del Señor decía: la religión, en su afán de acercar al hombre a Dios, erra por 25 centímetros, porque la religión apunta al intelecto y la salvación al corazón. 25 centímetros, hermano, hay de diferencia. Pero es ahí la gran diferencia. Cuando el hombre, siendo iluminado por el Espíritu Santo, en primer término, siendo llevado, como dijo el Señor, que el Espíritu Santo va a convencer a los hombres de su condición de pecadores, y que como pecadores son merecedores del castigo eterno del infierno, y eso le llevará al arrepentimiento y a la fe. Ahí empieza, podríamos decir, el primer paso que el hombre da, y fundamental, y conoce a Dios, conoce a su Hijo Jesucristo, y puede decir como Pedro: nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo del Dios viviente. La respuesta del Señor: eres inmensamente feliz, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque si no, los intelectuales serían todos salvos, ¿no? Todos los filósofos, los grandes pensadores, serían todos salvos, pero la realidad es que mayoritariamente los grandes pensadores o son ateos declarados o son por lo menos gnósticos. Es decir, la diferencia entre el agnóstico y gnóstico, hay una sola letra que define una cosa, pero el agnóstico es una negación, principio que niega que Dios existe. Es el ateo. Y el gnóstico, que es justamente este momento que vive la sociedad llamado postmoderno, es que dice: no podemos decir que Dios no existe, pero no podemos probar tampoco que Dios existe. Y si existe Dios, no nos interesa. Ese es el gnóstico, ¿no? Y generalmente los filósofos y los pensadores de este tiempo son así. El último gran exponente del ateísmo total ha sido este científico que siempre se me borra el nombre de él, Hawking. Era reconocido en el mundo intelectual y científico, físico, astrofísico, tenía más títulos y estaba negado a la existencia de Dios, es decir, con todo el conocimiento intelectual que tuvo, pero sin embargo, ateo. ¿Qué tal? Por eso, hermanos, no es la ciencia, no es el conocimiento intelectual, no es la filosofía, no es la mucha letra,
que hará que el hombre sea salvo, sino a quien Dios decide salvar. Gran misterio, a quien Dios desea salvar. Pablo está contrastando estas cuestiones. Y el versículo 9 fue lo último que consideramos, dice antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni he oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son la que Dios ha preparado para los que le aman. Cita Pablo, una cita libre de paráfrasis de Isaías 64:4, diciendo que no es los sentidos del hombre, el oído, el ojo, lo que puede ver, ni la fuente o la base del razonamiento del hombre, que es el corazón, lo que hace que el hombre sea salvo, sino Dios ha determinado revelar y ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes aman a Dios? Solamente los salvados. Ningún hombre en su condición natural, caído, sin Cristo en su corazón, ama a Dios, no ama a Dios, ni teme a Dios. Puede tener miedo de Dios, que eso es otra cosa, pero temor reverente tiene únicamente la persona que conoce quién realmente es Dios. Pasemos a considerar ahora el versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Este término, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, se circunscribe exclusivamente a los apóstoles y profetas. Aquí encontramos una frase que es revelar o revelación. Un término, este término se define como correr el velo, mostrar algo desconocido hasta él. La revelación fue dada exclusivamente por Dios a los apóstoles y ellos se encargaron de transmitir. Es muy importante entender este proceso de revelación, que dicho sea, ya ha terminado con la escritura total de las Escrituras. No hay más revelación. ¿Cuál es la última revelación que tenemos? Su mismo nombre del libro significa esto. Apocalipsis es revelación. Es el término. Revelación. La última revelación de Dios al hombre fue dado a través del apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, aproximadamente entre 96 y 99 de esta era. Pero terminó la revelación. No hay más revelación. Cuidado con estos nuevos apóstoles falsos, entre paréntesis, que hablan de que tienen revelación. O dicen, Dios me lo reveló. O tengo una nueva revelación. Revelación terminó. Porque además Dios escogió específicamente a hombres determinados para ese propósito. Fueron los apóstoles. Y fíjense que cuántos apóstoles hubieron. Descartemos a Judas, ¿no? Y no incluyamos a Matías. Nos quedamos con 11. ¿Cuántos apóstoles tenemos o cartas apostólicas tenemos? Mateo, Marco no fue apóstol, Lucas no fue apóstol, aunque Marco escribió en la supervisión de un apóstol, que fue Pedro. Lucas escribió en una supervisión de otro apóstol, que fue Pablo. Juan fue apóstol.
Pablo fue apóstol, Pedro fue apóstol, pero en síntesis el número es muy reducido, ¿no? No todos cumplieron además esa tarea de revelar las cosas que Dios ha determinado revelar a los hombres y particularmente a los salvados. Prestemos mucha atención y tengamos cuidado cuando escuchamos estos nuevos falsos apóstoles hablando de nueva revelación. No existe. El término es falso. Cualquier cosa que diga, aunque parezca muy linda y aunque haya muy buena intención detrás de lo que está diciendo, son falsos. Es más, generalmente en un altísimo porcentaje, sus supuestas revelaciones o predicciones han sido erradas, han sido falsas y han fracasado. La mayor exponente de esta nueva era de falsos trayendo revelación lo inauguró en esta era moderna Elena G. de White, la famosa profetisa apóstol de los adventistas del séptimo día. Hizo tantas falsas revelaciones que si se tuviera que aplicar el principio del Antiguo Testamento, si un profeta erraba en su profecía había que apedrearlo, lo hubieran apedreado no sé cuántas veces por haber dicho cosas que no son. Errores históricos además. Dijo que en la Segunda Guerra Mundial Inglaterra desaparecería como poder, o como nación poderosa. Todo lo contrario, ¿no? Sigue siendo. He ahí justamente la falacia de esas cosas. Hermanos, prestemos atención. La revelación de las cosas de Dios, referida a la salvación, referida a la iglesia, y aún referida a las cosas por venir, por catológica, están exclusivamente dadas por Dios en el Antiguo Testamento a los profetas y en el Nuevo Tiempo, Nuevo Testamento, a los apóstoles. El Señor mismo le dijo a los apóstoles, hablando de esto en Juan capítulo 14, cuando Él está hablando con sus apóstoles en el aposento alto, hora antes de ser llevado a la cruz, dice: mas el Consolador. 14 de Juan, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hasta ese momento un hecho futuro, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Hermano, esta promesa es exclusiva y restringida totalmente a los apóstoles. No extendamos esto para nosotros porque no nos corresponde a nosotros nuestro tiempo. Esta promesa. A veces tomamos esto, después vamos a ver qué es lo que está haciendo en este tiempo el Espíritu Santo en favor nuestro. Y os recordará todo lo que os he dicho. Nunca se hicieron esta pregunta: ¿cómo puede ser que los evangelios fueron escritos más o menos entre 12 y 15 años después que el Señor resucitó? Recién se escribió. El primer evangelio escrito es Marcos y después lo otro. ¿Cómo puede ser que 15 años después 4 diferentes escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escriben sobre hechos que sucedieron con el Señor y no hay contradicción entre ellos?
No hay contradicción. Hay algunas pequeñas divergencias, a veces más que bien en números. Alguno habla de 10 leprosos, otro habla de un leproso, de un paralítico, 2 paralíticos. Pero en lo esencial no hay contradicción en los relatos. ¿Por qué razón? Aquí está la respuesta. Y os recordará todo lo que es dicho. Y además, relatan hechos y relatan palabras dichas por el Señor y no hay contradicción. Podríamos decir, tenían una mente prodigiosa todos, ¿no? ¿Cuántas veces pasa una semana y no me acuerdo lo que me dijo Nelson? ¿Qué me dijiste, mío? No me acuerdo. Y ni hablemos años. Raros son los que dicen, me acuerdo bien lo que me dijiste. Bueno, esa es una particularidad de nuestros hermanos, que tienen una capacidad de acordarse las cosas negativas que a veces decimos hacia su persona, ¿no? Pero nunca se acuerda que le dijimos un día que la queríamos tanto y que nos íbamos a casar con ella. ¿No se acuerdan? Me dijiste allá. Yo no me acuerdo de eso. ¿Por qué hay esta uniformidad y exactitud? Porque justamente fue el Espíritu Santo que obró custodiando la mente y el corazón de los apóstoles, en primer lugar para que relataran la vida del Señor con tanta precisión y tanta exactitud. De ahí conocemos un término de la inerrancia de la Escritura, así que no hay error en ella. Y esto tiene que ver básicamente con los originales. Pablo dice que Dios nos la pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Los apóstoles fueron los instrumentos humanos que Dios escogió para dar toda la revelación necesaria para los hombres. Y está terminada la revelación. No hay más nueva revelación. Terminado Apocalipsis 22-21, el libro sagrado está cerrado. Toda otra cosa que se pueda decir, generalmente son muy fantasiosas y con muy buenas intenciones, aunque tenga esta característica, no puede ser catalogado como revelación de parte de Dios. Famosa frase que se escucha ahora decir, porque Dios me dijo. Dios me dijo. Oí la voz de Dios. El hermano José Robati, que ya está en la presencia del Señor, era muy irónico. Me gustaba mucho esa ironía porque concuerdo con él muchas de sus ironías. Él decía, cuando alguien me dice, escuché la voz de Dios, yo le pregunto, ¿era aguda? ¿Era grave? ¿Era retumbante? ¿Cómo era? Esa es una vana especulación del hombre, una presunción del hombre. Yo y tú puedes decir, Dios me ha hablado a través de su palabra, y Él nos habla a través de su palabra de verdad, pero está acá, ¿no? La vana especulación y presunción de los hombres, y en este tiempo muchos falsos están diciendo, Dios me reveló, o Dios me dijo. A los apóstoles. Y terminada la era apostólica, terminó la revelación. No más revelación. Porque el Espíritu, segunda parte, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede transmitir verdades tan profundas, tan contundentes de Dios, si no es el Espíritu Santo?
porque es de su misma esencia. El Espíritu Santo es Dios también. A veces perdemos un poco de vista este concepto cuando hablamos de la Trinidad. Decimos la tercera persona de la Trinidad para referirnos al Espíritu Santo, una manera técnica de referirnos al Espíritu Santo, y parece que por decir esto, tercera persona de la Trinidad, que es inferior a Dios. No, es Dios, tiene todas las características y todos los atributos que tiene Dios el Padre y Dios el Hijo lo tiene el Espíritu Santo. Roles diferentes, eso es otra cosa. Roles diferentes. No murió el Hijo, no murió el Padre en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? El Dios, el Hijo de Dios hecho. ¿Quién se encarnó? ¿El Espíritu Santo o el Hijo? El Hijo. ¿Quién resucitó al Señor con su poder? El Padre con el agente del Espíritu Santo que resucitó al Señor. Dios, son todos, es un mismo Dios que se manifiesta en tres personas con diferentes roles. Aquí Pablo está hablando del rol del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente conoce lo profundo de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña. El término escudriña es sondear lo profundo de Dios. Por lo tanto, es el único que está en condiciones de revelar al hombre, a los hombres, llámese en este caso que estamos considerando, porque realmente es así, a los apóstoles, lo que Dios ha dicho. Por eso el apóstol Pablo, cuando enseña y habla, y dice, porque yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor. Específicamente nos acordamos de este versículo cuando habla de la cena del Señor en 1 Corintios 11, 23. Dice, no, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo pudiera haber recibido esta enseñanza de los otros apóstoles, ¿no? Porque él no estuvo en el aposento alto cuando se estableció la práctica de la cena del Señor, él no estuvo. Es más, se cree que para esa edad era un joven, siempre era un joven. Y además era enemigo de la causa de Cristo en ese tiempo él. No estuvo ahí, pero él pudo haber recibido, le pudo haber contado Pedro, Mateo u otro de los apóstoles. Pero él nos dice, yo recibí de Pedro lo que también os he enseñado. Y no era un acto soberbio o de decir yo soy más que Pedro, porque Pedro también recibió enseñanza del Señor. Cuando Pablo dice yo recibí del Señor, y no solo esa enseñanza, sino todas las otras enseñanzas tienen que ver con esa comunicación exclusiva que recibían los apóstoles a través del obrar del Espíritu Santo. Volvamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Aquí inclusive el Señor, hablando otra vez del Espíritu Santo, abarca varias etapas de lo que Dios iba a hacer a través del Espíritu Santo para revelar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. ¿Oyere de quién? Oyere de Dios, el Padre, que escudriña lo profundo de Dios. Y hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí ya está tratando las cuestiones futuras, escatológicas, de las que van a venir, como dije hace un momento nada más. Fueron los apóstoles del Nuevo Testamento que se encargaron de hablar de las cosas
futuras, las que van a venir, lo que técnicamente llamamos escatología. Esta promesa dicha por el Señor, otra vez, está circunscrito absolutamente a la tarea de los apóstoles a transmitir las cosas que Dios fue revelando y que fue plenaria y total a ser escrito el libro de Apocalipsis. Es claro que Pablo reivindica aquí su tarea en particular y también la de los otros apóstoles como Pedro, que escribió, como Juan, que también escribió, que fueron ellos los que recibieron la revelación por el obrar del Espíritu Santo, que es el único que realmente conoce lo profundo de Dios y puede transmitir a estos hombres, o transmitió a estos hombres, para que estos hombres transmitieran en forma verbal y en forma escrita que ha llegado a nosotros en este tiempo. Pues puedo sonar reiterativo, pero es preciso, queridos hermanos, que tengamos en cuenta y afirmemos esta verdad en nuestros corazones. Terminado la era apostólica, terminó la revelación. No hay más nueva revelación, porque Dios escogió a estos hombres. Versículo 11. Ahora Pablo va a hablar de una cuestión normal y natural, tomando el ejemplo de los hombres, y dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce lo que está dentro mío? Dentro de lo que yo puedo conocerme a mí mismo, aunque a veces escuchamos decir, me desconocí. Decimos cuando nos enojamos y nos pasan ese tipo de límite y dice, me desconocí lo mismo. Es una cosa rara esa, ¿no? Pero solemos decir, en lo que ahora nos damos cuenta de que hemos perdido el control de nuestro ser, estamos diciendo, de nuestro accionar, lo que estamos diciendo. No es que te desconociste, desconocía que dentro de ti todavía estaba la antigua naturaleza y que puede explotar en cualquier momento, ¿no? No, a veces digo, yo no me desconocí a mí mismo. Yo no puedo conocer lo que hay dentro de Darío en esta mente, ni lo que Darío está pensando, aunque él me está mirando con muy buenos rostros. En el fondo puede estar diciendo, qué cosa rara está diciendo el hermano. Pero yo no puedo saber lo que él está pensando. Yo sí sé lo que está pasando dentro mío. Estoy pensando y estoy transmitiendo lo que estoy pensando. Bueno, esta es una realidad en el plano humano, aún en imperfección. Pero sabemos lo que hay dentro de nosotros. A veces nos despierta curiosidad y decimos, ¿qué estará pensando esta persona? ¿No? Y a veces sacamos algunas conclusiones de lo que está pensando, pero podemos estar muy equivocados. Porque no conocemos, por eso, hermano, no debemos juzgar los pensamientos de las personas, ni sus intenciones. Porque no sabemos lo que está pensando. Yo apenas sé lo que hay dentro de mí. Y como dije al principio, a veces yo mismo me desconozco, ¿no? Digo, ¿cómo que pasó esto? No pensé que en realidad no debemos confiarnos tanto y entender que la antigua naturaleza puede mostrar su peor cara en el momento menos pensado. Por eso debemos estar constantemente vigilando y orando al Señor. No para ser hipócrita, no, sino para entender que es necesario lograr el Espíritu Santo en este aspecto para ser controlado por Él. De la misma manera, dice Pablo, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. De esa manera en que nadie puede conocer lo que hay dentro mío, nadie puede conocer verdaderamente lo que las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, solamente Él.
Espíritu conoce verdaderamente lo que es de Dios. Y qué extraordinario, hermano, que Dios se haya dignado, vamos a decir, de esta manera, de revelarnos a nosotros a través de hombres como los apóstoles, para que nosotros sepamos las cosas de Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? En la antigua naturaleza, ante Cristo, enemigo de Dios, en pensamiento, en obrar, en palabras, y viviendo alejado de Dios y huyendo de Dios. Él tuvo misericordia de nosotros, nos llamó, nos alcanzó, nos salvó, y además ahora en este tiempo se encarga de revelarnos a través de los apóstoles, desde su amor eterno, sin principio ni fin, su cuidado misericordioso y compasivo que se demuestra cada día con nuestra vida, y además ya nos ha revelado el final glorioso que nos espera en los cielos. ¿No? Somos verdaderamente afortunados, ¿no? Vamos a decirlo de este término, inmensamente feliz. Pero ha sido Dios que decidió de esta manera, y Él decidió a través de quienes revelarnos, y que vuelvo a decir, fueron sus apóstoles, pero es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, es el que conoce las cosas de Dios verdaderamente. Somos inmensamente bendecidos porque Dios ha provisto las personas y el obrar del Espíritu Santo para que nosotros sepamos lo que hoy sabemos. Solamente, hermano, pensemos en la experiencia más determinante que todos los hombres no quieren vivir, y es la muerte y lo que va a suceder después de la muerte. Cuánta incertidumbre y cuánta angustia hay en los hombres que no tienen a Cristo cuando piensan en esto, ¿no? Hay verdaderamente temor. Nosotros sabemos también que vamos a llegar, porque la Biblia dice así: está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Nadie escapa a esa regla. De cada 100 mueren. Pero a la misma vez sabemos también, porque Dios nos lo reveló a través de sus apóstoles, que ausente del cuerpo y presente al Señor, no hay temor, no hay angustia, no hay incertidumbre, sino hay paz, el saber que no podemos evitar ese trance, pero a la misma vez está garantizado el destino eterno de nuestras almas. ¡Qué bendición! La gente que no conoce a Cristo vive en constante temor, y cuando hablamos de la muerte dice: por favor, no hable eso, toco madera. Dice: no sé, siempre quise preguntar qué significa eso, toco madera. O ver pasar un féretro, que es el proceso de todo, es la procesión de todos los días. Y dice que uno cerca de un cementerio te vas a dar cuenta que todos los días hay clientes en ese lugar. Y la gente ve y se persigna, hace la señal de la cruz, no sé tampoco qué significa eso. Miren que voy a averiguar por alguna vez. Muchos hacen, no saben ni por qué, pero lo hacen. Pero es sinónimo de ¿qué? De temor. El temor que causa ese hecho. Pero nosotros, hermanos, no tenemos temor a eso. Y si tienes temor, hermano, pide al Señor que te quite ese temor. El Señor lo va a hacer. Yo le conté varias veces, hermano, una de las cosas que tenía temor yo a la muerte antes de ser salvo. Tenía pánicos. Además, había una experiencia muy fuerte. Cuando tenía 8 años, mi hermano menor mío de 7 años falleció en un accidente. Entonces, pero cuando creí en el Señor Jesucristo, mi Salvador, a los 12 años, no soy un temerario, no ando buscando la muerte ni haciendo cosas que me pueden llevar a la muerte, pero no tengo.
Es más, creo que cuando uno llega a cierta edad, mira con más ansia ese día que el Señor nos llegue. Porque sabemos que vamos a estar muchísimo mejor. Y es porque Dios nos lo reveló. En la antigüedad, dice Job, espanto de reyes y príncipes es el pensamiento de la muerte. Y nosotros no, porque Dios nos lo reveló. Qué grandiosa esperanza la que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aquí, hermanos, una declaración de lo certero que es, el valor preponderante que tiene en nuestra vida, que todos los salvados, aquí incluye a todos los salvados, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo tiene que ver con el pensamiento, las ideas, la filosofía y todo este sistema de cosas al cual, dice el apóstol Juan, el mundo, el sistema está bajo el maligno. Nosotros no hemos recibido ese espíritu, sino el espíritu que proviene de Dios. Todos los salvados, sin excepción, sin necesidad de pedirlo, y en un instante que no se puede ni siquiera describir cómo es, pero recibe el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu que proviene de Dios. La Biblia está llena, hermanos, de enseñanza de esto. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, y habiendo creído en Él, habiendo creído el mensaje de Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, señal de propiedad de Dios. Gálatas, Romanos dice que el Espíritu, Romanos capítulo 5, versículo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu Santo que realmente nos da esperanza y seguridad eterna. Hermanos, podemos recurrir a diferentes pasajes de la Biblia y queda evidentemente evidenciado y claramente evidenciado de que cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba, Padre. No hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu Santo que proviene de Dios. Y aquí está, hermano, una cuestión muy importante, que sí esto nos incluye a cada uno de nosotros, que es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así como dije al principio, que fue el Espíritu Santo quien obró para traer revelación a los hombres apóstoles del Nuevo Testamento, para que ellos nos transmitieran a nosotros las revelaciones de parte de Dios, también es cierto que en este versículo nos incluye tanto a los apóstoles como a nosotros, que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En primer lugar, hay un
pasaje que dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijo de Dios. No solo está la letra que está allí dicha por el apóstol Juan cuando dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto leen esto? Millones. Ahora, por solo el hecho de leer eso, ¿hace a una persona salva? Puede leer ahí, pero no cree. Pero la contundencia del obrar del Espíritu Santo hace que cuando yo, Tito, tú, Nelson, Juan, Blas y cualquiera de nosotros puede estar en un momento de crisis. ¿Soy yo o no hijo de Dios? Felices de aquellos que no han vivido esta experiencia. Hermanos, muchas veces en nuestras circunstancias de nuestras vidas, y muchas veces tiene que ver con nuestro propio accionar que no condice con lo que leemos que debe ser un hijo de Dios. Y cuando la duda está en nuestros corazones, el Espíritu Santo viene trayendo palabras escritas en este libro y dice: eres hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo soy salvo porque la palabra de Dios dice, pero la contundencia o la seguridad de mi salvación tiene que ver, lógicamente, con la obra de Cristo, pero en esa seguridad que proviene del obrar del Espíritu Santo, que nos enseña las cosas que nos ha sido, que dice, concedido. En primer lugar, ¿qué recibe el pecador? Lo primero que recibe: salvación y vida eterna. Lo primero que recibe. Después hay otras cosas que Dios concede a cada salvado, como son los dones, y que también es el obrar del Espíritu Santo, pero es un tema, no es el tema que estamos tratando, pero que tiene que ver también con esto. Es el Espíritu Santo. Es el mismo. Dice el apóstol Juan en la carta versículo 1 de Juan, capítulo 2, en donde está el contexto, es Juan está denunciando que son anticristo aquellos que niega que el Señor Jesucristo se ha manifestado en carne. Y el versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí el Espíritu Santo es mencionado con este título, la unción del Santo. No nos ha escrito cosas como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No es escrito esto sobre lo que os he escrito esto sobre lo que os engañan. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y eso escrito esto sobre lo que os engañan. ¿Cuántos engañadores hoy hay en el mundo hablando de que la persona que cree en el Señor Jesucristo de verdad no tiene vida eterna, sino que tiene una vida condicional o temporal, dependiendo de sus buenas o malas obras? Eso es un engaño muy grave que hay en medio del mundo evangélico. Y eso es un engaño. Y ahora dice Pedro lo que sigue: os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste, otra vez, la unción se refiere al Espíritu Santo, de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera
y no es mentira, según ella os has enseñado, permanece en él. ¿Quién es el que nos enseña a nosotros en este tiempo? Dios sigue utilizando a personas, llámese pastores o maestros, quien nos enseña su palabra, pero es el obrar del Espíritu Santo que opera en nosotros y a favor de nosotros en este tiempo en su tarea de iluminación. Dijimos que la revelación tiene que ver exclusivamente con los apóstoles por el obrar del Espíritu Santo. Ahora la iluminación es el obrar del Espíritu Santo a favor de todos los salvados que morando dentro de cada uno de nosotros nos enseña todas las cosas. Por eso es tan importante, hermanos, entender esto y darle verdaderamente lugar al obrar del Espíritu Santo. Yo sé, querido hermano, que esto, porque algunos han llevado a decir cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo en su accionar en este tiempo, ni siquiera a veces hablamos del Espíritu Santo, es un integrante de la Trinidad muy ignorado en medio nuestro. ¿Cuándo fue la última vez que en este lugar mismo, y voy a hablar de mi persona, yo les he hablado enfáticamente sobre la doctrina del Espíritu Santo? Yo no me acuerdo, así que creo que ustedes tampoco se acuerdan. Pero es importante, porque si no fuera por el obrar del Espíritu Santo, nosotros no podríamos entender estas revelaciones que fue dado a los apóstoles, y ellos hablaron y escribieron, y ha llegado ahora en forma escrita a nuestras manos. Tenemos acá la palabra. Está acá nuestra palabra, podemos leerla. Pero si el Espíritu Santo no opera iluminando nuestro entendimiento, no vamos a saber lo que Dios nos ha concedido. Y hay un grave problema, ¿no? ¿Cuánta gente vive siendo engañada, como leíamos en 1 Juan? Son salvos, sí, pero están en círculos donde le está diciendo, vas a perder tu salvación. Y están engañados. Qué terrible debe ser vivir en ese temor, ¿no? Terrible debe ser vivir en ese temor. Conozco particularmente a un querido hermano, don Cecilio Taboada. Muchos de ustedes acá le conocen a don Cecilio, ¿no? De Colonia Paraná. Él siempre cuenta su testimonio de cómo llegó verdaderamente a la seguridad de la salvación. Él que había creído en el Señor Jesucristo como Salvador hace muchos años, pero estaba viviendo en medio de personas que le engañaban y le decían, tu salvación está en duda, puedes perderlo si cometés tal cosa, cualquier pecado. Y cuenta él que hace un poco tiempo un concuñado de él, o cuñado, algo así, murió repentinamente de un infarto. Y lo último que se sabía de esa persona es que, aún diciéndose salvo, estaba viviendo apartado del Señor. Entonces, es como que despertó el temor en él. Decía, me acostaba la noche pensando, ¿y si me muero ahora? ¿Yo qué pecado no confesé? Y oraba por cosas que... Hasta que un día, escuchando la radio del hermano, y ahí en su zona se escucha de la que está en Asunción, la voz de las Américas, creo que el hermano, estaba el hermano Lobati, y dice, escuché y me puse a escuchar, y hasta que en una noche, él hablando de la seguridad de la salvación, el Espíritu realmente iluminó mi corazón y mi entendimiento, comprendí que soy salvo eternamente y para siempre, y que mi malas o buenas obras no garantizan ni hacen perder mi salvación. Y él dice, era como si fuera que esa noche cayeron sobre mis hombros miles de kilos, porque descansé en la paz del Señor. ¿Quién da testimonio a nuestro espíritu de que somos de él y que da seguridad? Es el Espíritu Santo.
y hay que dejarlo obrar, para que sepamos lo que han conseguido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí otra vez Pablo vuelve y lo que dijo en el versículo 10, en cuanto a las personas que Dios escogió para transmitir la revelación y hablar, lo cual también hablamos. Hablamos tiene que ver con lo que hablaban los apóstoles, lo que se conoce como la inspiración verbal. Todas las palabras dichas y escritas por los apóstoles fueron dadas por Dios y custodiadas por Dios para que expresaran exactamente lo que Dios quiso decir. No cualquier palabra. No cualquier palabra. Sé, hermanos, que hay algunos hermanos, tiene que ver mucho también con esto, que consideran que el concepto que se expresa en la Biblia es inspirado, pero no la palabra. Que cada uno que habló o escribió fue dejado para que, conforme a su estilo, usara las palabras que consideraban adecuadas. Ahora, si creemos en esto, podemos también considerar que es posible que haya equivocación en la palabra misma. Porque hoy, no sé si David creo que dijo en la cena, que ninguno de nosotros somos perfectos, y es verdad. El único ser perfecto, el hombre perfecto, sin error, sin pecado, que habitó en la tierra fue el Señor Jesucristo. Después todos han cometido errores, tanto Pablo como Pedro, como Juan, como yo, como vos, todos. Pero hermano, no puede ser de ninguna manera que los profetas y los apóstoles hablaran lo que ellos quisieran decir. Aún la misma palabra fue dicha conforme a lo que Dios quiso que se diga y custodiado por él. Leemos un pasaje, 2 de Pedro 2:21. Segunda de Pedro 2:21. Perdón, 2 de Pedro 1:21. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La palabra inspirado es siendo llevado, siendo guiado, siendo custodiado por el Espíritu Santo de Dios. Es una verdad muy importante que la inspiración no solamente fue en los escritos, sino también en las palabras que cada uno de los apóstoles y profetas pronunciaron, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto no elimina que no sea necesario y beneficioso ser capacitado en diferentes áreas, sino que aquí tiene que ver con los apóstoles. Y Pablo
Pablo era un hombre muy capacitado. Intelectualmente era muy sobresaliente y él mismo dice que superaba a muchos de su época. Pero sus palabras, como de los otros apóstoles, fueron expresados bajo el control soberano de Dios a través del Espíritu Santo para que expresara exactamente lo que Dios ha querido decirnos y ha quedado registrado para nosotros en este tiempo. La segunda parte, sino con la que enseña el Espíritu. Él es el que enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es un término a veces un poco conflictivo de entender a qué se refiere. Dice un comentarista al respecto, es la expresión de que lo que Dios ha querido decir ha sido transmitido el lenguaje humano custodiado por Dios, pero lo suficientemente entendible para los hombres, al cual fue escrito en su debido tiempo. Para que sea entendido por los hombres a su debido tiempo. Ustedes lo han escuchado decir a aquellos que defienden equivocadamente que aún está en vigencia el don de hablar en lengua y que cuando pronuncian jeringosas y cosas inentendibles, como dice un dicho en guaraní, es entendible como el canto del gato. Hay dicho que es un guaraní, todo eso. Entendible para que haya pura es entendible. Hay gente que defiende eso ahora y cuando planteamos, pero no se entiende lo que está diciendo, dice, no, pero yo hablo en lenguas angélicas. Porque dice Pablo, como un caso hipotético, en 1 Corintios capítulo 1, 13, versículo 1, si yo hablase lenguas angélicas. Mire, tenemos varios relatos en la Biblia de ángeles que hablaron a diferentes hombres, ¿no? Siempre fue entendido por el hombre. Sino ¿qué sentido tendría? Siempre entendieron. Cuando el ángel apareció y le habló a María, María entendió lo que le dijo o no. Entendió claramente que se asustó, dijo, ¿cómo yo voy a quedar embarazada si no estoy casada? Entendió lo que le estaba diciendo. Y así podemos hablar cientos de relatos. Es decir, que los ángeles siempre hablaron en un lenguaje apropiado para que los hombres pudieran entender en su tiempo y en su idioma. Además, dice el apóstol Pablo de él mismo, cuando relata su conversión, que en camino a Damasco oyó una voz que le hablaba en lengua hebrea, es decir, que le habló en su idioma, para que, aunque Pablo entendía latín y griego también, pero dice claramente, oí una voz del cielo que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, hermanos, estos ejemplos son para que entendamos esta frase que dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, para que podamos entender las cuestiones espirituales en un lenguaje apropiado para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Supongamos que acá tengamos ahora una versión de la Biblia escrita en hebreo y yo tuviera la posibilidad de leer en hebreo. Si tuviera, digo, no lo tengo. Y yo me pongo a hablar en hebreo. ¿Qué beneficio le va a traer a usted? Cero. Van a salir más perdidos de lo que llegaron, ¿no? Bueno, he ahí lo maravilloso de la revelación y la iluminación del Espíritu Santo que utiliza lenguaje apropiado para que nosotros entendamos. Síntesis a estos versículos del 10
al 3. En estos versículos encontramos, en el versículo 10, la revelación. Esta revelación dada por Dios fue exclusivamente para los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento. Habiendo terminado la era apostólica, terminó la revelación. Capítulo 2, versículo 12, encontramos la iluminación, que este es el accionar en este tiempo del Espíritu Santo obrando a nuestro favor, que ilumina nuestro entendimiento para que podamos entender lo que Dios nos ha concedido partiendo de la salvación eterna que dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo afirma en nuestros corazones de que somos sus hijos. Versículo 13, encontramos la inspiración verbal, es decir, lo que los hombres hablaron. Fueron palabras dadas por Dios y adecuado y dado en palabras entendibles para los hombres de su tiempo y para nosotros en este tiempo. Hasta aquí, del versículo 1 en adelante, encontramos tres cosas fundamentales a tener en cuenta. La sabiduría cristiana es contraria a la humana, que es temporal y deficiente. La sabiduría de Dios es perfecta y es, como Él, un Dios eterno. La sabiduría cristiana es la mente de Dios revelado a sus santos hombres para nuestro beneficio, y esto fue dado a los apóstoles. El Espíritu Santo es el único habilitado en este tiempo para iluminar nuestro entendimiento, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido a través del Espíritu Santo. Podemos pedir a Dios, hermano. La Biblia no nos enseña a orar al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que debemos orar al Padre en nombre del Hijo. Pero sí podemos pedir al Espíritu Santo, a Dios, que su Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para entender lo que ya está revelado. No pidamos nuevas revelaciones, porque eso ya terminó y va a ser en vano que piden. Y si vení un día que Dios me lo reveló, vas a empezar a tener dificultad conmigo. O por lo menos no vamos a estar en nada de acuerdo en eso, porque tal cosa no existe. Terminó. Démosle, hermano, lugar en este tiempo al Espíritu Santo para lo que está en este momento, que es iluminando nuestro entendimiento para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, partiendo de la salvación y todas las bendiciones que ya tenemos por la obra de Cristo. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que tú nos permites estar en este lugar. Te seguimos agradeciendo por la libertad que tenemos en este país. Te agradecemos porque tenemos este lugar que tú nos has concedido para este propósito. Gracias por tu palabra que está en nuestras manos en este tiempo. Y el Espíritu Santo en nosotros y en medio de nosotros como agente iluminador para que entendamos lo que tú ya nos has concedido. Gracias por el obrar del Espíritu Santo, porque no nos deja a oscuras, sino nos da claridad, nos da entendimiento, nos da seguridad, nos da firmeza y quita de nuestra vida el temor sobre todas las cosas al futuro, que es verdaderamente glorioso para aquellos que creemos en ti como el Dios verdadero y en tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Te rogamos que tú sigas orando con tu Espíritu Santo en favor de cada uno de nosotros, para que seamos llevados día tras día a afirmar nuestros corazones en las verdades que están reveladas en Cristo. Te rogamos, Señor, ahora de tu cuidado de cada uno de nosotros salir de este lugar. También bendice nuestras vidas
la vida de cada uno de nosotros, nuestros trabajos, nuestra familia, nuestras situaciones personales que podamos estar viviendo, entendiendo que tú eres que verdaderamente puede dar salida a cada uno de ellos, conforme a tu voluntad. Bendice a la congregación y sus ministerios. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.